Yo soy Pablo Alonso Núñez de Cruzalegui. Soy Ivana Mora. Mi nombre es Mía Herrera. Fiorella García. Mi nombre es Miguel Reyes Fallen y en esta nueva edición de nuestro programa hablaremos sobre la literatura española en el siglo XIX, abarcando el papel de la mujer como figura literaria y el nacionalismo y romanticismo de aquella época. Así que ponte cómodo y quédate en sintonía. Primero, debemos saber qué es la literatura. La palabra literatura proviene del latín, específicamente del término literae, el cual hace alusión a una selección de saberes para la escritura y la lectura. Podemos definir a la literatura como un conjunto de escritos que nace en un país, en un periodo de tiempo o en un género en particular. Asimismo, podemos decir que la literatura es una actividad artística la cual se expresa a través del lenguaje, tanto en textos escritos, cantados o hablados. Los autores hacen uso de las palabras con el fin de expresar ideas, experiencias, historias o sentimientos de una manera poco común, y así generarle un mayor interés e intriga al lector. ¿Quieres conocer mejor qué fue de la literatura española durante el siglo XIX? Bueno, primero debemos ponernos en contexto, y es que después del periodo de la Ilustración, donde Francia se convirtió en un referente de la cultura y la razón, el mundo de las letras y de la cultura dio un gran vuelco, inaugurando este periodo con un apogeo por la fantasía y la ilusión. Bajo este contexto, se va a ver reflejado en la literatura y en las obras que cultivaron durante el siglo XIX. Si podemos mencionar lo que representa a la mujer, o bueno, una de las principales características que se muestra en la literatura del siglo XIX en España, es que podemos entenderlas que son representadas para ser un signo de pureza o incluso de honor en la familia. Tenemos como ejemplo el libro de La Regenta, donde la protagonista se enamora de otro hombre que no es su marido, y este último, su marido, decide enfrentarse a un duelo para defender su honor. Esto lo lleva hasta tal punto que incluso cuando está delicado de salud, él aún decide continuar con el duelo para defender su honor hasta el último momento. O incluso tenemos el final de La Casa de Bernarda Alba, donde la madre encuentra a su hija muerta y colgada porque asesinaron a su amor por supuestamente haberle quitado su pureza. Pero la madre, en vez de entristecerse por la muerte de su hija, celebra al darse cuenta de que su hija murió siendo una virgen. Esto muestra cuál es la prioridad sobre las mujeres en España. ¿Cómo la mujer ha logrado tener influencia en el mundo de la literatura? Antes, la inferioridad de la mujer con respecto al hombre estaba socialmente aceptada e interiorizada. Se podía distinguir una gran diferencia en cuanto a la descripción de la mujer en libros escritos por hombres versus mujeres. Según Emilia Pardo Bazán en su obra Las culpables, se refleja cómo los estigmas sociales, los roles de género y los valores morales impuestos al género femenino en el siglo XIX estaban profundamente arraigados en la sociedad. Y esto lo expresaba al describir a la personaje principal de su obra, Elisa, que debía cumplir con los estereotipos impuestos como ser la esposa perfecta, madre y ama de casa que realiza su vida en el hogar doméstico. La sociedad les hacía pensar que no debían preocuparse ni por ellas mismas, sino por su marido e hijos. Emilia Pardo mostraba una mujer inteligente, que se trazaba objetivos y metas, que lamentablemente se veían derrumbadas por el arquetipo que se tenía sobre ella. Por otro lado, tenemos a otros autores que describían a la mujer como alguien frágil, dependiente, incapaz de hacer algo por sí misma. De acuerdo con Espronceda en su obra A Jarifa en una orgía, el hombre era blanco de las mujeres perversas. El protagonista se definía a sí mismo como víctima de las mujeres y que anhelaba encontrar a una pura, virginal y celestial que le ofreciera el amor que se basaba en el ideal de esa época. Podemos apreciar los diferentes puntos de vista que se tenían sobre la mujer en ese periodo, los diferentes estatus sociales que, bajo una organización jerárquica de la sociedad, el dominio masculino, las mujeres debían asumir. Con el nacimiento de Estados Unidos y la Revolución Francesa, se despierta en las sociedades la idea de luchar por su libertad y sus derechos, un amor por la idea de su nación independiente, el nacionalismo. Como lo indica Francisco García Moreno en Liberalismo, Nacionalismo y Romanticismo, estas ideas logran ser un gran ingrediente emocional en las personas, contrastando con el equilibrio de la razón que se tenía. Así nace el romanticismo, que aparece como una respuesta crítica al neoclásico, defiende lo local y particular frente a lo universal, las emociones dominan en la razón y se admira una
una Europa de la Edad Media en plena industrialización. Sin embargo, en España la situación era alentadora. Aunque había ciertos levantamientos liberales, la oposición conservadora era fuerte, lo que hace que España esté atrasada al respecto. Tanto así fue que no es hasta 1810 y 1812, con la Guerra de la Independencia y las Cortes de Cádiz, que recién hablamos del liberalismo. Por consecuencia, el romanticismo recién inicia en 1805 con una literatura íntima. En el teatro, el tema principal es el amor apasionado y presenta conflicto entre la libertad y los ideales. Podemos destacar al Duque de Rivas con Don Álvaro, la fuerza del sino. En la prosa nos ambientamos en la época media, criticamos costumbres de la vida cotidiana. Tenemos a Enrique Gil y Carrasco con su novela romántica El Señor de Bembibre y al costumbrista Ramón Mesonero. En la poesía tenemos tanto la lírica como la narrativa. La lírica muestra sentimientos románticos con interrogaciones y exclamaciones. Por otro lado, la narrativa cuenta leyendas y hechos históricos en verso. Destacamos a Bécquer con su poemario lírico Rimas y sus relatos fantásticos en leyendas, además de a José de Espronceda con su poema narrativo El estudiante de Salamanca. Para finalizar, como le indica Shimose, el romanticismo finaliza de manera paulatina y progresiva, primero pasando por el postromanticismo prerealismo, que antecede un movimiento más famoso en España y radicalmente opuesto, el realismo. Les presentamos una noticia como reflexión para finalizar el programa. De acuerdo con la noticia, el escritor Arturo Pérez Reverte cree fielmente que las mujeres son más valientes, inteligentes y más decididas. Por ello, en sus novelas siempre construye el papel de la mujer como una personaje fuerte, lista y astuta. En su libro Revolución hace énfasis en tres magníficas mujeres: Maclovia Ángeles, June Laredo y Diana Palmer. Maclovia era una alfabeta y guerrillera, sin embargo se caracteriza por ser dura, valiente y lúcida. Yurem es astuta, amante del dinero y piensa que el mundo está bajo sus órdenes. Y por último describen a Diana como una mujer real, a quien le gusta viajar, leer, aprender y disfrutar de su libertad. Como hemos visto, no se compara mucho con el rol de la mujer de la literatura en España del siglo XIX, la cual representaba más a la mujer como algo puro, representaba también el honor de la familia y lo virginal. Por lo tanto, observamos que la perspectiva de la mujer en la literatura en España del siglo XIX a través de los años ha evolucionado y cambiado bastante de su concepto original.